Encuentro con tu ángel presenta Conociendo la Biblia, libro por libro. El libro de Esther. El libro de Esther es una joya escondida en el Antiguo Testamento. Lo que se narra en sus páginas es un hecho histórico que sucedió en la época en la que toda la nación judía fue llevada cautiva a Babilonia, y en donde vamos a descubrir algo maravilloso, que detrás de esta historia hay otra historia que nos describe a todos nosotros, y que fue escrita por Dios con un detalle impresionante de cada uno de los aspectos de la vida que vamos a experimentar como creyentes. El libro de Esther habla de tu historia y te invitamos a que la descubras el día de hoy, aquí en tu programa, Encuentro con tu ángel. Históricamente recordaremos que antes de la invasión hubo una guerra civil que dividió a la nación judía en dos reinos, el del norte, que era Israel, y el del sur, que era Judá, y que ambos terminaron siendo esclavos en Babilonia. Recordarán que ya estudiamos los libros de Esdras y Nehemías, que nos narran el regreso de la cautividad y la reconstrucción del templo y la muralla de Jerusalén. Pero en Esther estudiaremos un episodio que sucedió durante los 70 años que los judíos estuvieron prisioneros. Durante esa época hubo una persona que, como Hitler, los odiaba y que organizó todos los mecanismos legales, políticos y militares para destruirlos. Al mismo tiempo, también había una reina que logró influir de tal forma al rey de esa época que logró salvar a la nación hebrea de un holocausto. ¿Sabías que lo maravilloso del libro de Esther, y por lo que se consideró que debía estar en la Biblia, es el asombroso paralelismo que tienen los acontecimientos que se narran en él? Con lo que le sucede a una persona que ha invitado a Cristo a vivir en su corazón, y que sin temor a exagerar, podríamos decir que la historia del libro de Esther es una novela que habla de todos nosotros, y que eso la hace más apasionante. El libro de Esther es la historia de un rey y de un reino, y con los 16 libros de la Biblia que ya estudiamos, debemos tener perfectamente claro que el rey simboliza tu voluntad y el reino tu vida. Tú eres el rey de tu vida y tienes muchas provincias que representan tus áreas físicas, social, emocional e intelectual, que tú decides si las cuidas o dejas que se vayan a pique. En el capítulo 1 del libro de Esther se narra la vida del rey Asuero, que tenía un gran imperio y que se divorcia de su reina, quedándose solo por un decreto que él mismo firmó. A este capítulo lo podríamos titular como La caída del hombre, y es un pasaje paralelo a lo que le sucedió a Adán en el libro de Génesis, cuando en una época de prosperidad en el paraíso no supo administrar lo que se le había dado. El pasaje dice que el rey Asuero organizó una fiesta que duró 6 meses, donde básicamente quería presumir sus riquezas y su poder a las personas más importantes de su reino, y estando afectado por el vino, se le ocurrió la idea de presumir la belleza de su esposa, la reina Vasti. Ella se niega a ir ante su presencia debido a la incómoda situación en la que sería exhibida ante una multitud de personas también afectadas por el alcohol, haciendo quedar al rey como alguien que no tenía autoridad sobre su hogar, lo que inició con una verdadera tragedia. El rey pidió consejo y uno de sus cercanos le dijo que debía divorciarse de la reina y mandar un edicto para buscarse una nueva esposa que sí lo obedeciera. No sabemos si Asuero amaba a la reina, probablemente sí, pero de repente él se encuentra firmando este mandato, separándose de su reina, quedándose solo ante la búsqueda de algo nuevo que llenara su vida, y es aquí donde comienza nuestra historia.
¿Sabías que todos los seres humanos nacemos sintiendo un vacío espiritual que después intentamos llenar con todo lo que el mundo ofrece? Como la pareja, el dinero, el conocimiento, los viajes, los excesos, el alcohol, y que con nuestras malas decisiones y el divorcio voluntario que hemos aceptado al apartarnos de Dios, solo hace que ese vacío se agrande más y más. El capítulo 1 termina cuando el rey Asuero emite un decreto en todo el imperio para que le traigan a las mujeres más hermosas para escoger una reina. Y entre todas las participantes a este concurso de belleza, se apunta una joven del cautiverio judío que se llama Esther, la cual era muy bella y tenía un primo cercano llamado Mardoqueo, que influía su vida. A estos dos personajes los debemos ubicar muy bien cuando leamos el libro, porque Esther representa nuestra nueva vida en Cristo que Dios comienza a construir poco a poco, una vida hermosa de la cual Dios quiere que te enamores, pero que sepas que Esther tenía a alguien que la dirigía, y ese era Mardoqueo, que representa al Espíritu Santo, que le decía a Esther todo lo que ella debía hacer, así como un creyente que sabe que va a madurar cuando aprende a escuchar la voz del Espíritu Santo. El capítulo 2 del libro de Esther es maravilloso y lo podríamos definir como la conversión de una persona, y es cuando el rey Asuero se enamora de Esther y comienza un profundo trabajo de Mardoqueo que, a través de ella, logra influir al rey. Algo que sucede cuando alguien se consagra es que la voz de Dios, de una manera muy sutil y amorosa, trata de explicarte por qué es mejor que Él te controle. Te recuerda las malas decisiones que has tomado en tu vida pasada y actual y trata de guiarte a la vida que Él ha planeado para ti. Pero no olvides que en esta historia sigue habiendo un rey, que eres tú, donde tienes la libertad de elegir si obedeces al Espíritu Santo o no. ¿Sabías que tú puedes pensar que tienes el control de tu vida? Pero que la Biblia es muy clara al decir que o te controla Dios o te controla Satanás. Que en el ser humano no está la capacidad de gobernarse. Que podemos pensar que controlamos cuántos cigarros fumamos, cuántas groserías decimos, cuánto dinero robamos o cuántas mentiras toleramos. Pero que eso es una ilusión, porque cuando jugamos con el pecado, este termina por esclavizarnos y destruirnos. Y como en todas las novelas emocionantes, hay un villano. En el capítulo 3 del libro de Esther aparece Amán, que simboliza nuestra antigua naturaleza, es decir, la persona que nosotros éramos antes de considerar a Dios como lo más importante en nuestra vida, con valores equivocados, con una gran atracción al pecado y mucha debilidad ante las tentaciones. No olvides que de una u otra forma, nosotros vamos a enfrentar tentaciones de aquí hasta que partamos al cielo. Y estos enemigos van a tratar de proponerte que abandones a Dios, que no lo sigas, que no te sujetes a Él. Más adelante veremos cómo se arma todo un desafío a muerte entre Amán y Mardoqueo, para ver quién logra controlar al rey. Y esa es la historia de tu vida espiritual. ¿Quién te va a controlar o a quién vas a dejar que te controle? Porque algo que debemos tener bien claro es que al rey siempre había alguien que lo controlaba y le decía qué hacer. Este villano Amán, que era una de las personas más importantes e influyentes del reino, le encantaba que la gente le hiciera caravanas, pero había una persona que no lo reverenciaba, y ese era Mardoqueo el judío, que como dijimos, representa al Espíritu Santo, que nunca le va a dar a tu carne por su lado, nunca la va a apapachar diciendo, esa mentira te salió perfecta, o ese fraude fue magistral. Y ese desaire de Mardoqueo le cayó como bomba a Amán, al grado que le dice al rey que existe un pueblo de judíos que no le conviene que viva en el reino. En Esther capítulo 3 versículo 8 dice, entonces Amán dijo al rey Asuero,
en todas las provincias de tu reino, vive un pueblo extraño y que está disperso en medio de los demás pueblos. Sus leyes no se parecen a las de ningún otro y no observan las leyes del rey. Por ningún motivo debes dejarlos tranquilos. Si el rey lo estima conveniente, demos la orden de exterminarlos y yo daré a los funcionarios 10,000 talentos de plata para que los depositen en el tesoro real. ¿Sabías que un genuino creyente tiene otra ley y otros principios diferentes a los del mundo? ¿Que no miente aunque aparentemente sea una mentira pequeña? ¿Que aunque tenga todo puesto para robar, no lo hace? ¿Que en lugar de ponerse agresivo cuando lo presionan es amoroso? ¿Que el creyente siempre va a ir contracorriente? Y así como Amán, que era una persona muy astuta e inteligente, así es nuestra carne, que es un enemigo al que nunca debemos menospreciar ni pensar que lo podemos controlar, porque hace todo lo necesario para que tú aceptes cosas equivocadas con el objetivo de aniquilarte. Amán logra sacarle al rey un edicto para sentenciar a muerte a todos los judíos, porque nuestra carne no solo busca esclavizarnos al pecado, sino que quiere destruirnos totalmente, y tiene tal enemistad en contra de nosotros, que quiere que regresemos a lo más oscuro de nuestra vida pasada. En el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice: «Pues los deseos de la carne se oponen al espíritu, y los deseos del espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no puedan obrar como quisieran». Y esta es la lucha que vemos perfectamente tipificada en el libro de Esther. Amán contra Mardoqueo y Mardoqueo contra Amán, porque el Espíritu Santo tampoco se queda quieto, y todo el libro de Esther nos platica cuál es el trabajo de Dios para quitarle el poder a la persona equivocada que eres tú. Es decir, quitar de tus manos tu vida para ponerla en manos de Dios. Amán consigue que el rey firme una sentencia de muerte en contra del pueblo judío para que en tal día y en tal fecha todo el imperio se vuelva en contra de los judíos y los aniquilen. Y la orden fue hecha de tal manera que ni el mismo rey podría cambiarla. Aquí nos damos cuenta que el rey siempre fue influenciado por otras personas. Y la pregunta es, ¿quién es tu más grande influencia en la toma de tus decisiones? ¿Dios? ¿Tus ideas? ¿El mundo? Aquí vemos al rey muy tranquilo pensando que había tomado una buena decisión. Así como nosotros cuando pecamos, pensamos que estamos actuando inteligentemente, sacándole jugo tanto a la vida cristiana como a nuestra vida de incredulidad. Pero eso es una ilusión que terminará por separarnos de Dios. ¿Sabías que lo que afecta a tu vida espiritual no es lo que haces, sino lo que eres? ¿Que tú puedes pensar que tu falta de paz se debe a que estás mintiendo, codiciando o que estás manejando una doble vida, y que eso es lo que te mantiene intranquilo, inseguro y angustiado? Pero que la Biblia dice que no te confundas, porque el problema no es que pecamos, sino que somos pecadores, que por eso Dios nos tiene que cambiar desde lo más profundo de nuestro ser, y que al cambiarnos así ya no va a tener ningún problema en cambiar lo que hacemos. En el capítulo 4 vemos lo que Dios hizo para librar a la nación de esta sentencia de muerte y llevarla hacia una nueva vida espiritual. Dios comienza a trabajar con un Mardoqueo triste por enterarse del edicto de exterminio al que su pueblo estaba condenado. ¿Alguna vez has sentido esa tristeza del Espíritu Santo cuando tú no estás viviendo como Dios claramente te ha mostrado que debes hacerlo y tratas de llenar esa tristeza con cosas del mundo? El pasaje dice que Esther trató de animar a Mardoqueo enviándole ropa nueva para solucionar lo que ella pensaba que era solo una depresión pasajera. Pero no olvides que cuando el creyente peca, la flama del Espíritu Santo se comienza a apagar, y ese vacío que se experimenta cuando esto sucede te comienza a dominar
de tal forma que quieres llenar el hueco existencial con cosas materiales, pero sin lograrlo, porque lo único que te puede volver a dar el amor, la paz y el gozo y todo lo que el Espíritu Santo produce en el interior de una persona es que deje de pecar. Así de sencillo. Mardoqueo le envía un mensajero a Esther que se llama Atac, que significa verdad, para que le explique la sentencia de muerte a la que está condenada la nación judía, y para que ella hable con el rey y le informe la situación. De esta forma Mardoqueo trata de influir al rey a través de Esther. Pero esto era extremadamente peligroso, ya que si alguien se presentaba ante el rey, incluida la reina, sin haber sido llamado a su presencia, podía ser decapitado al instante. Esther le hace saber su miedo a Mardoqueo, y él le dice que de cualquier manera ella está en peligro, ya que era judía y seguramente Amán no la iba a perdonar. Esther le responde con el famoso versículo 16 del capítulo 4 que dice: «Reúne a todos los judíos que hay en Susa, y que ayunen por mí, no coman ni beban durante 3 días y 3 noches, y yo por mi parte también ayunaré con mis damas, ya que iré a ver al rey en contra de la ley. Si tengo que morir, moriré». Esta frase debería ser el lema de un creyente entregado. Si tengo que morir, moriré. Yo he decidido vivir para Cristo. Nada me va a estorbar. Yo sé que Cristo me compró, pagó con su vida por mis pecados, me libró del infierno, y no hay otra forma de agradecerle esto más que serle fiel hasta la muerte. ¿Sabías que nosotros no debemos pensar que podemos convivir con nuestra antigua vida y con la nueva vida espiritual al mismo tiempo? Que si no tomas una decisión radical de crucificar y sepultar a tu antiguo hombre, es cuestión de tiempo para ver que todo el trabajo de Dios para construir esa hermosa vida que hoy disfrutas se va a perder. Después de que Esther pidió que oraran por ella durante 3 días y 3 noches, se presenta ante el rey, quien, impactado por su gracia y hermosura, le perdona la vida. Y es así como nosotros debemos buscar a Dios, no para que nos quite solo un vicio, o lo mentirosos, o lo orgullosos, sino para pedirle: Dios, cámbiame todo, salva mi vida. Solo así es como Dios puede trabajar, porque recuerda que el problema no es lo que hacemos, sino lo que somos, y sin Dios, toda nuestra vida está en riesgo. Cuando uno llega con esa consagración, sucede lo que el rey le dijo a Esther: te voy a conceder lo que me pidas en este momento. ¿Qué hubieras pedido tú? Seguramente la cabeza de Amán en un plato, y así, se acababa el problema. Pero Esther, guiada por el Espíritu Santo, que actúa de maneras misteriosas, le pidió que aceptara una invitación para asistir al día siguiente a un banquete junto con Amán. Con esto seguramente Dios quería tiempo para trabajar en el corazón de Asuero y hacer que Amán se sintiera confiado. Así, cuando Amán salió pavoneándose del salón real, hubo alguien que no se le inclinó, y ese era Mardoqueo el judío. Frustrado llegó a su casa con su familia, y sucedió lo que se narra en el capítulo 5, versículos del 12 al 14 del libro de Esther, que dice: «Y Amán añadió: la reina Esther no ha invitado a nadie más que a mí al banquete que preparó para el rey, y mañana también he sido invitado por ella junto con el rey. Pero todo eso es nada para mí, mientras vea a Mardoqueo, a ese judío, sentado en la puerta del rey». Su mujer Zeres y sus amigos le dijeron: «Manda instalar una horca de 25 metros de alto, y mañana pide al rey que ahorquen ahí a Mardoqueo. Así estarás de buen humor para ir al banquete con el rey». Amán aceptó su consejo y mandó levantar la horca. ¿Sabías que nuestra carne, que representa nuestra antigua naturaleza de pecado, a veces se siente confiada, creyendo que está dominando nuestras vidas, sin darse cuenta que el Espíritu Santo siempre trata de estorbar su trabajo?
que cuando nosotros nos exponemos a los medios de gracia que Dios nos ha dejado, como la lectura de su palabra, la oración y el compañerismo con los hermanos, aviva su fuego y poder dentro de nosotros? ¿Qué fue lo que hizo Dios para empezar a solucionar todo este problema? En primer lugar, provocó que esa noche el rey no pudiera dormir y que en ese momento de insomnio se pusiera a leer el libro de las Memorias del Reino, donde coincidentemente, aunque sabemos que en la vida espiritual no hay coincidencias, empezó a leer un episodio donde dos de sus más cercanos colaboradores habían tramado un complot para matarlo, que una persona llamada Mardoqueo había descubierto ese plan, lo había denunciado y le había salvado la vida, y que el rey no había hecho nada para agradecérselo. Al día siguiente llegó Amán, listo para pedirle la sentencia de muerte en contra de Mardoqueo. Pero antes de que eso sucediera, el rey le preguntó: ¿qué harías tú con una persona al cual el rey quisiera honrar? Y Amán, pensando que se refería a él mismo, le dijo que lo sentaría en el caballo real, le pondría la túnica y el anillo del rey, lo pasearía por toda la ciudad con una guardia y pregonaría que así trata el rey a una persona que quiere honrar. Al rey le pareció bien la idea de Amán y le encargó a él que hiciera todo eso con Mardoqueo. ¿No te hubiera gustado estar ahí para ver la cara que puso Amán? Aquí vemos cómo Dios comenzó a cambiar la historia, y lo más significativo de esto es que Amán lo hace, porque debemos tener muy claro que nuestra antigua vida no quiere morir, y si hay que ir a la iglesia por aparentar, lo va a hacer. Si hay que ir a un retiro espiritual para quedar bien con los demás, también. Si hay que confesarse para fingir, igual. Si hay que dar la apariencia de que vivimos para Dios, lo va a hacer. No crean que Amán era tonto, y hace todo lo necesario, así como la carne, para sobrevivir. Se llega a la cita con la reina Esther, y Amán está muy intranquilo porque ve que las cosas no están saliendo como él pensaba. Ya en el banquete, el rey le pregunta a Esther qué es lo que ella deseaba, y ella, con el corazón en la mano, le declara que Amán quería acabar con ella y con su pueblo. El rey, horrorizado, no sabe qué hacer, pero sí sabe que tiene que tomar una decisión crítica, así como la vida espiritual nos lleva a situaciones donde debemos tomar decisiones radicales. Matar a un primer ministro no era cualquier cosa. ¿Sabías que ponerte en pie de guerra en contra de tu carne hasta la muerte es una decisión fundamental que tienes que tomar en tu vida? Que el darte cuenta que tu antiguo hombre no es tu amigo, a pesar de que te ofrece cosas aparentemente buenas, pero que lo único que quiere es tu destrucción, y que crucificarlo para no dejarlo reinar no es nada fácil. El rey toma la decisión de colgar a Amán en la horca que Amán mismo había preparado para Mardoqueo. Al día siguiente de la ejecución, Esther le presenta a Mardoqueo al rey y le dice que él es quien siempre la ha estado guiando y aconsejando. Y de ahí en adelante vemos una nueva influencia en el rey. Si somos observadores, vemos que el libro termina con el mismo rey, con el mismo reino, pero con un nuevo gobierno. Así como nosotros podemos seguir con nuestro mismo trabajo, nuestra misma familia, nuestros mismos amigos, pero Dios quiere que tengamos otro gobierno. Que el Espíritu Santo sea ahora esa influencia intensa que te esté empujando y recordando que tú tienes que honrar a aquel que te creó, que pagó el infierno que tus pecados merecían y que ahora te regala una nueva vida para que la disfrutes aquí y en la eternidad. El libro termina con un final feliz, con una vida controlada por Dios a través de la llenura de su Espíritu Santo, que es lo que buscamos lograr aquí, en su programa, Encuentro con tu Ángel. Precious water.
Encuentro con tu ángel presentó Conociendo la Biblia, libro por libro.